Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, Jesús existe desde el principio de la creación. Y vamos a seguir demostrando la verdad acerca de Juan 1.1. Usted ha sido testigo de cómo he demostrado las pruebas categóricas e irrefutables de que gramaticalmente traducir y la palabra era un Dios es la única correcta traducción gramaticalmente. Ahora vamos a empezar a entrar en el contexto. Pues resulta que los católicos y evangélicos, ellos se toman la atribución de interpretar la Biblia. Y ellos entonces, el inicio que ustedes están viendo de este versículo, en donde dice, en el principio era el verbo, ellos lo interpretan a la manera como ellos quieren, a la manera como ellos tienen sus ideas preconcebidas. Pero la manera como lo entendemos los testigos de Jehová, gracias a la ayuda del esclavo fiel y prudente, lo hacemos basados en la misma Biblia, amigos. El cuerpo gobernante no se toma la atribución de hacer interpretaciones personales. Ellos lo que hacen es llegar a conclusiones basadas en otros versículos de la misma Biblia. De manera que, la manera como los católicos y evangélicos interpretan esta primera parte en donde dice, en el principio era el verbo, ellos interpretan de que Jesús ya existía en el principio de la creación. Así es como ellos lo interpretan. Cuando dice en el principio era el verbo, entonces ellos dicen que eso quiere decir que en el principio de la creación el verbo ya existía. Pero vamos a demostrar, amigos, por los otros escritos del mismo apóstol Juan, que no es así. Que no hay que tomarse el atrevimiento de dar interpretaciones personales. Entonces, vamos a mirar lo que escribió el mismo apóstol Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, que es un texto paralelo a Juan 1.1. Y dejemos que sea el mismo apóstol Juan que nos dé más entendimiento para no sacar conclusiones personales o interpretaciones personales. Veamos las evidencias. Entonces leamos Primera de Juan 1.1 en la Reina Valera de 1960. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Yo le hago una pregunta a usted, amigo. ¿De quién se está hablando aquí en Primera de Juan 1.1? Cierto que cuando termina tocante al verbo de vida o a la palabra de vida, se está hablando de Jesús, ¿cierto? Y note lo que dice aquí al principio, amigo. Lo que era desde el principio. Entonces, note usted que aquí está la palabra desde. Eso le indica a usted, amigo, que el verbo, que es de quien se está hablando en este versículo, podemos entonces entenderlo completamente
el texto de Juan 1.1 con Primera de Juan 1.1. Desde el principio. Y de hecho, amigos, cuando aquí menciona lo que era desde el principio, esta frase, amigos, lo que también pudiera traducirse el que era desde el principio. El que era. Pero ¿de dónde saco yo que puede traducirse o entenderse el que era desde el principio? Bueno, vamos a ver su escritura interlineal. Aquí lo vemos, amigos. Aquí lo vemos. Fíjense que la primera letra que está en verde del griego, que parece una O, ese es el artículo definido el. De hecho, si tocamos aquí arriba el número 3739, vamos a ver su significado en el diccionario Strong. Y aquí, en donde dice derivación, probable palabra primitivo a o tal vez forma del artículo 3588. Toquemos allí, 3588, ahí está. Es la jo, esta que estoy resaltando en azul. ¿Qué significa? Dice pronunciación jo, artículo definido, definición, el, la, lo, a veces suplido, otras veces no en el español. Y fíjese, después cuando dice def en RB, dice cosa, el, este, ese y quién. ¿Sí lo nota? ¿Quién o el qué? Entonces ahora volvamos. Volvamos a Primera de Juan 1.1. Entonces, fíjese la traducción que hace en rojo. Dice, ¿cuál estaba siendo desde principio? Entonces, aquí, en donde dice cuál, pudiera entenderse también quién o el qué. El que era. Aquí, por ejemplo, traducen estaba siendo, pero recuerde que ahí está subrayado en azul, era. Recuerde que así está escrito en Juan 1.1. En el principio la palabra era. Entonces, aquí en rojo, amigos, te da es una traducción interlineal aproximada. Entonces, podemos entender que aquí, en donde dice cuál, sería quién era. ¿Quién era? ¿Quién era desde el principio? Y es que tiene sentido. ¿Quién era desde el principio? Y luego vamos a seguir leyéndolo. Léalo así y notará usted que sí armoniza con lo que se menciona al final, porque de quien se está hablando es del verbo o de la palabra. Entonces vamos a leerlo. ¿Quién o el que era desde el principio, el que hemos visto y oído, el que hemos visto con nuestros ojos, el que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Sí nota cómo armoniza? Traducirlo no como lo que, sino el que o quién.
Entonces ahí tenemos la clave, amigos. Aquí está la palabra desde. Quien era desde el principio. Entonces, este versículo, primera de Juan 1:1, y aquí vemos la palabra desde. Aquí está. Ahí lo vemos. Ad viene de ató. Es la palabra número 575. ¿Qué significa? Apó. Dice derivación, partícula primitivo, fuera, es decir, lejos, de algo cercano, en varios sentidos, lugar de tiempo o relación. Y en la definición en la Reina Valera, dice desde, en composición. Por lo general denota separación, partida, cesación, terminación, reversión, etc. Entonces ahí está esta clave, amigos. Esta palabra es clave. Apó. Desde el principio. Lo que demuestra que de quien se está hablando aquí, que es el verbo o la palabra, como usted lo puede notar aquí, lo estoy resaltando. Y mírelo aquí, al final. Aquí está logos, nuevamente. Logos, ahí está, palabra. Mírenlo ahí, resaltada. Entonces, este versículo, amigos, de Primera de Juan 1:1 complementa lo que dice Juan 1:1 y nos demuestra que la palabra o Jesús era o existía desde el principio de la creación. Si nota usted, amigo, cómo es que hay que dejar que la misma Biblia se interprete ella misma y no hacer como hacen los católicos y evangélicos, que le dan la interpretación que ellos quieren de acuerdo a sus ideas preconcebidas. Ahora, vamos a comprobar que lo que estoy diciendo, que esto que estoy resaltando en azul, que es el artículo definido ho, puede entenderse como el que. El que. Veamos las evidencias. Y aquí lo tenemos con este texto, amigo. Primera de Juan 4:8, en donde dice arriba, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿De dónde traducen el qué? Nótelo aquí en el interlineal. Fíjese, está resaltado el artículo ho, que es como una o. Y note que es traducido él. Él no amando, no conoció a el Dios. Entonces, si nota, ¿de dónde sale el qué? Sale de aquí. Igual de como vimos aquí en Primera de Juan 1:1, que aquí en la mayoría de las traducciones es traducido lo que era desde el principio, lo que viene del artículo definido ho, como usted lo ve aquí. ¿Sí lo nota? Veamos más evidencias. En Apocalipsis 7:15, en donde dice, porque por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note lo que está resaltado en rojo. El que está sentado sobre el trono. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? En el griego, esas dos palabras, el que. Mírelo aquí, amigos. Mírelo de dónde sale. Sale del artículo definido jo, que es como una o en español. Entonces, fíjese que en rojo dice él sentado sobre el trono. ¿Sí nota? Que lo traducen solamente aquí en rojo él, pero que significa el que. Y es traducido el que está sentado sobre el trono. Vamos a ver más evidencias. Aquí Apocalipsis 26, en donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿De dónde sale lo que está resaltado en rojo? El que. Mírelo aquí en interlineal griego-español. En la parte de abajo en amarillo, lo que está resaltado en rojo. Mírelo aquí. Él. De ahí sale. ¿Sí nota? Que es el mismo artículo definido él. El mismo que se está usando acá. ¿Sí lo nota? Que aquí es traducido cuál. Entonces, puede traducirse el que. Si leemos entonces en azul, en vez de decir lo que era desde el principio, podemos leerlo el que era desde el principio. Seguimos leyendo, el que hemos oído, el que hemos visto con nuestros ojos, el que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida o a la palabra de vida. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, amigos. Vamos a corroborar esta información en la JW. Veamos las evidencias. Entonces usted se viene en Google, escribe biblioteca en línea, y aquí arriba en donde está la Biblia abierta, lo toca allí y vamos a escoger la segunda Biblia, que es la Biblia o la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras con referencias. Entonces vamos a buscar Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Entonces dice así, lo que era desde el principio. Bueno, vamos a tocar allí donde está la crucecita. Y ahí nos da unas excelentes herramientas. Entonces, ahora abajo, y aquí es donde dice, esto es donde dice índices, entonces, está entonces la atalaya el 15 de septiembre de 1986. Tocamos allí y leemos lo que dice este párrafo 3. Dice, primeramente Juan habla de una participación gozosa. Jesús, la palabra de la vida, ¿sí nota? La palabra de la vida que leímos en la de Reina Valera, el verbo de la vida. Sigue diciendo, estuvo con Jehová desde el principio, como la primera creación de Dios, y por medio de él todas las demás cosas fueron creadas. Algunos apóstatas del primer siglo alegaban que no tenían pecado y negaban el lugar que con derecho Cristo ocupa en el arreglo divino. Pero los apóstoles de Jesús lo oyeron hablar. Fíjense,
apóstoles de Jesús lo oyeron hablar, lo contemplaron atentamente y lo tocaron. Supieron que el poder, supieron que el poder de Dios operaba mediante él. Por lo tanto, había el testimonio de testigos oculares de que él era el Hijo de Dios, que había vivido, sufrido y muerto como humano. Él es la palabra de vida, porque vida eterna fue manifestada mediante Jesús, por medio de quien Dios ha provisto el rescate. Entonces ahí está, amigos. Por eso es que puede entenderse así como yo les mencioné. El que hemos visto, el que hemos oído. Y la clave está, amigos, en esta palabra que estoy subrayando. Desde, estuvo con Jehová desde el principio. Entonces, ya con esta palabra, amigos, ya podemos entender realmente lo que quiere decir Juan 1:1. De que desde el principio de la creación la palabra era. ¿Sí lo notan? Así es que hay que entenderlo, de acuerdo a lo que está escribiendo Juan aquí en primera de Juan 1:1. O sea que complementa lo que dice Juan 1:1. Conclusión. Conclusión. Lo que Juan dice en Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo, según complementando lo que él mismo dice en la primera de Juan 1:1, entonces aquí se refiere desde el principio era el verbo. O sea, desde el principio existía o existe el verbo o la palabra. Esa es la idea que transmite realmente Juan. Y no lo que interpretan los católicos y evangélicos, en tratar de decir de que Jesús es eterno con el Padre. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que hay que dejar que la misma Biblia se interprete y no hacer como los católicos y evangélicos que se toman la atribución de hacer ellos mismos la interpretación.